Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. En los últimos días, y a partir de que le fuera dedicada este año la Met Gala, gran baile que inaugura los trabajos del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art para este año, y además le sea dedicada en este momento una retrospectiva ahí en el Costume Institute, se han citado muchas declaraciones, se han evocado muchas anécdotas del diseñador de moda Karl Lagerfeld, la mayoría que lo pintan en una luz, pues cuando menos cuestionable o aunque sea políticamente incorrecta. Sin embargo, hay una que no ha sido recordada en tiempos recientes y que a mí me parece emblemática de quién fuera Karl Lagerfeld y de cuál fuera la mística tanto de su trabajo como de su persona. A lo largo de los años 80, la gran musa, la gran modelo de la casa Chanel para la que diseñaba Karl Lagerfeld era Inés de la Fressange, una mujer hermosísima, extraordinariamente elegante, con orígenes tanto franceses como hondureños y con un apellido y un linaje aristocráticos que enorgullecían mucho a Lagerfeld y que la hicieron de alguna manera llevarla a encarnar como una suerte de versión hiperaristocrática de la propia Coco Chanel con la que compartía algunos rasgos físicos. Inés de la Fressange fue una de las mujeres más famosas del mundo y de Francia en los años 80 y en 1989 fue invitada por el Estado francés a encarnar a Marianne. Marianne es el espíritu de la República Francesa, es esta heroína que es una alegoría del espíritu de la Revolución Francesa y que desde la Revolución Francesa en adelante se ha convertido en un símbolo nacional y en un símbolo nacional que está presente en cada alcaldía francesa. Cada 10 años aproximadamente, el Estado francés invita a una actriz, a una modelo, a una mujer muy hermosa a posar para este busto de Marianne que está presente en todas y cada una de las alcaldías de Francia. Catherine Deneuve ha sido Marianne, Leticia Casta ha sido Marianne, y en 1989 el Estado francés, la República Francesa, invitó a Inés de la Fressange a posar para Marianne, e Inés de la Fressange aceptó porque tenía un contrato de exclusividad con Chanel para modelar vestidos y perfumes y cosméticos, pero no para modelar bustos que representen alegorías del Estado francés. A partir de esa aceptación de Inés de la Fressange, Karl Lagerfeld decidió suspender el contrato de Inés como modelo de Chanel y declaró públicamente que Marianne le parecía una idea absolutamente burguesa y clase mediera y que él estaba ahí para vestir mujeres hermosas y aristocráticas y no monumentos nacionales. La alegoría es emblemática de cómo concebía su trabajo y su propio personaje Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld es un diseñador que hizo moda sobre todo para un cierto tipo de mujer urbana, mayor, aristocrática, con un cierto estilo de vida hiperburgués, digamos, que se movía en ciertos círculos, que vivía en ciertas residencias. Difícilmente fue un transgresor, fue más bien alguien que ejecutó muy bien un cierto status quo, y él mismo fue un provocador, fue un aristócrata, no solo en sus orígenes, sino en su personaje, que se dedicaba a desmitificar todo aquello que tocaba. Por ejemplo, en algún momento Lagerfeld declaró que el peor tipo de personas eran los hombres chaparros y feos. Las mujeres pueden ser chaparras, pero en el caso de los hombres es imposible. Es algo que nunca perdonan en la vida, haber nacido chaparros. Nunca he sido amigo de un hombre chaparro en toda mi vida, no confío en ellos, son malas personas y todos quieren matarte. Karl Lagerfeld apenas medía unos 78 metros de estatura y era un hombre más bien feo. Ahí la pinche complejidad de su personaje. Soy Nicolás Alvarado y me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La pinche complejidad, el podcast de El Heraldo Media Group, del Heraldo Podcast, que busca justamente problematizar las situaciones que están en la discusión pública, encontrar todas sus aristas y plantear nuevos problemas a partir de ellas. Y bueno, vaya que está emproblemado a un lustro de su muerte Karl Lagerfeld,
porque a partir de que el Metropolitan Museum of Art dedica esta retrospectiva en el Costume Institute, a partir de que la Met Gala le está dedicada en homenaje y entonces, digamos, toda suerte de personajes tienen toda suerte de looks, de los que ya hablaremos con nuestra invitada en un rato más. Se ha hablado mucho de la figura misma de Lagerfeld, de si era un gordófobo, de si era un racista, de si era un misógino, de si estaba en contra del movimiento Me Too, de si era antisemita o más bien era antimusulmán, es decir, de Lagerfeld como una personalidad tóxica, se dice ahora, que debería de ser cancelada, se dice ahora, y que no hubiera debido ser objeto de esta retrospectiva en el Met ni de este homenaje en el Costume Institute. Y a mí me parece que, bueno, difícilmente me parecerá que Karl Lagerfeld o cualquier otra persona deba ser cancelada o que no debamos hablar de ella, pero el personaje me parece lo suficientemente complejo y fascinante como para que hablemos de muchas cosas al tiempo que hablamos de él y hablemos de por qué es relevante Karl Lagerfeld a estas alturas, es decir, por qué estamos hablando de Karl Lagerfeld, que me parece un tema más fascinante que Lagerfeld mismo. Para ello, me permití invitar hoy a una mujer con la que siempre disfruto hablar de moda, entendida no como moda, sino entendida como síntoma de la cultura, y es alguien que sabe hacer eso muy bien, y que además, a pesar de haber estudiado diseño de moda, no se dedica a la moda, sino se dedica a las artes visuales y se dedica al vestuario teatral, al diseño de vestuario teatral en Nueva York, cosa que me produce una envidia profunda por muchas razones, pero entre otras cosas porque Itala Aguilera ya vio la retrospectiva de Lagerfeld en el Costume Institute. Y yo lo primero que quisiera preguntarte, Itala, es ¿con qué impresión te quedas de esa exposición? ¿Cómo presenta a Lagerfeld esa exposición? ¿Quién es Karl Lagerfeld si uno solo hubiera visto esa exposición en su vida? Bueno, personalmente debo decir, antes que nada, que a mí no me encantan los diseños de Karl Lagerfeld. En la exposición del Met está construida alrededor de sus dibujos, de sus ilustraciones. Entonces te presentan varias categorías, varios temas, por ejemplo, el tema de las subculturas o el tema de las flores, y te presentan los dibujos que él hacía, las ilustraciones y los vestidos de cómo quedaron al final. Y pues también están como videos con las costureras que dicen lo maravilloso que es. Se ven unos videos de cómo dibuja. Está construido bastante bien la exposición, o sea, está muy bien. ¿Muchas prendas también? Sí, hay muchas. De hecho, no sé exactamente cuántas hay, pero hay más de 50 prendas, o sea, hay muchas. Y, o sea, yo desde que entré, lo primero que ves es una frase que dice, "Fashion does not belong in a museum". O sea, la moda no pertenece en un museo. Y pues, no sé, como que desde el principio se me hizo un poco como pretencioso, como esta ironía o sea, como, pues sí, como esta ironía que tenía Karl Lagerfeld, que siempre decía cosas muy como escandalosas o como tratando de ser transgresor de cierta manera. ¿De qué? De Patel y Bourgeois. Exacto. A ver, te hago una pregunta, Itala. Hace poco, cuando empezó a haber una controversia en donde la gente decía, ¿por qué le están dedicando una retrospectiva a Lagerfeld en el Met si es un personaje tan tóxico? El director del Costume Institute salió a decir que esa exposición estaba dedicada a su obra, no a sus palabras, to his words, not his words. Pero según lo que he oído de otras personas que han asistido a la exposición, de hecho estaba yo escuchando, se los recomiendo mucho, el podcast de Style Zeitgeist sobre Lagerfeld, que está de verdad extraordinario y que hace un buen comentario de la exposición. Lo que decían quienes hacen el podcast de Style Zeitgeist es que lejos de ahí,
la exposición pone mucho en valor sus palabras. Hablaban de esta cita de Fashion Doesn't Belong in a Museum con la que empieza la exposición y decían que también hay una sala en donde hay varios iPhones con varias citas provocadoras de Karl Lagerfeld. Es decir, de alguna manera la exposición nos da la imagen de este provocador, de este enfant terrible que quería ser Lagerfeld. Sí, o sea, al principio lo dicen, o sea, al principio en la exposición dice, esta exposición no es sobre Karl Lagerfeld el hombre, sino Karl Lagerfeld el diseñador. Pero al final sí, justamente esta es una instalación con muchos iPhones que cada uno tiene como, o sea, se va desde un video, el mismo video en loop de él, riéndose y luego muchas frases, como que van apareciendo frases. Y luego, pues también, por ejemplo, él tenía, o sea, dentro de su mismo diseño, él era el centro de su diseño. O sea, tiene así como playeras estampadas con su cara, una bolsa que, o sea, si o sea, por donde agarras la bolsa tiene un hoyo y te lo puedes poner y es la máscara de su cara. O sea, como que tiene, o sea, llaveritos de un muñequito de él mismo. O sea, como que él es central en su diseño y su imagen también. O sea, él siempre se vestía igual y justamente ahí también ponen en la exposición que él decía que él era máscara de sí mismo, o sea, como una caricatura de sí mismo. Y pues sí, o sea, yo creo que sí está muy centrado en su persona y también tienen los videos que dicen de las costureras que dicen como, ay, siempre llegaba tarde, pero era muy chistoso, era encantador y no sé qué. O sea, como que hablan mucho de él como persona. ¿Por qué no te gustan sus diseños? Ay, es que muchas veces, o sea, primero no me gusta, o sea, no me gusta por gusto personal. O sea, no me gustan sus diseños como, ¿cómo se dice? Como bedazzled. Sí, con demasiado glitz, con demasiados brillos, con demasiado... Ajá, o sea, como con diamantes y luego, o sea, como con diamantitos falsos o como con un buen de lentejuelas, o sea, luego así un buen de flores, o sea, como muy maximalista, pero siento que sin justificación. O sea, no hay, como que agarraba los diseños por ejemplo, en Chanel, agarraba los diseños de los sacos de tweed y cosas así, y les ponía 1000 cosas que, o sea, era demasiado. O sea, no era un diseño que fuera complementando el diseño de Coco Chanel o la línea o la historia de la marca, sino era como que él, o sea, era como, no sé, agarrar un diseño de lujo y ponerle tantas cosas que ya no parece de lujo, sino parece como que alguien le echó pegamento y le puso así 1000 flores de plástico y 1000 lentejuelas y así lo dejó. O sea, como que a mí se me hace demasiado excesivo y como muy cursi. O sea, como que su visión de la feminidad y de la mujer Chanel, entre comillas, se me hace muy, muy cursi. O sea, como que no, o sea, como sin gusto, o sea, sin pasión, sin gusto, nada más así como por echarle todo encima. Y en términos de la ingeniería, digamos, de los vestidos, en términos de cómo está hecha la ropa, ¿fue un gran diseñador Lagerfeld? O sea, lo que sí me gusta, o sea, no me gustan, yo estoy en contra de usar pieles, no porque usarlas sea malo, sino por la producción de pieles. Pero él sí hizo cosas muy padres con la piel. O sea, justamente en la exposición dicen que él innovó los abrigos de piel porque les hizo o sea, utilizó pieles que normalmente no se usaban, como el conejo, y luego, o sea, para el lujo, y luego también usaba técnicas de alta costura en las pieles y así. Entonces, en eso sí fue bueno técnicamente, pero ahí básicamente lo que él hacía era hacer un dibujo y dárselo a las costureras y que las costureras
lo descifraran, o sea, que él decía como, yo quiero esto, que aquí tenga esto, y las costureras así como, bueno, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos, y ahí o sea, como que ahí sacaban el vestido ellas, y él nada más decía, sí, aprobado, pero no, o sea, él no se me hace, o sea, de hecho, él empezó siendo diseñador, o sea, él empezó su carrera como diseñador porque mandó una ilustración a un concurso de dibujo. Del Secretariado Internacional del Atlántico. Exacto. No era porque él no estudió moda, o sea, él no sabe, sí, o sea, y hay otras personas que hicieron lo mismo, o sea, Jean-Paul Gaultier también, o sea, no estudió moda. Él empezó ilustrando, pero Jean-Paul Gaultier, por ejemplo, se me hace que tiene más un interés más allá de vender. O sea, se me hace que tiene un interés casi sociológico. O sea, y Karl Lagerfeld se me hace que nada más quiere vender, hacer lujo, el lujo por el lujo. O sea, sin gusto ni nada. Bueno, esa es mi opinión personal. No, quiero decirte que la comparto. Y la comparto, digamos, admirando a Lagerfeld en un sentido. Y creo que habría que situar muy bien a Lagerfeld donde está. Oía yo este podcast de Stell Zeitgeist que lo que decía era, pues los vestidos tan bien, es decir, tan monos, tan bien hechos, no están mal. ¿Son geniales? No son geniales. Y yo estaría de acuerdo con ese diagnóstico. Es decir, Karl Lagerfeld no es Valentino, no es Coco Chanel, no es Yves Saint Laurent, no es Christian Dior, no es Alexander McQueen, no es Jean-Paul Gaultier. Es decir, no es un diseñador que haya tenido un discurso rico, complejo, con una idea de mundo de lo que es una mujer, de lo que son los tiempos históricos. Era un diseñador que veía poco a la calle, que replicaba una misma silueta muchas veces y la adornaba mucho, creo que eso lo dices muy bien, Itala, y que buscaba, en efecto, el lujo por el lujo para venderle a una cierta consumidora. Además, a partir de resonancias inmediatas. Inés de la Fresson es una mujer hermosísima, pero es una mujer hermosísima que se parece a Coco Chanel. Y lo que buscaba era esta evocación de la figura de Chanel, de una hiperfigura del mito de Chanel a partir de Inés de la Fresson. Cuando se pelea con Inés de la Fresson, llama a Claudia Schiffer. Y entonces lo que busca es hacer de Claudia Schiffer otro modelo de imagen femenina francesa, que es Brigitte Bardot. Claudia Schiffer se parece bastante a Brigitte Bardot y todo el styling que se le hacía a Claudia Schiffer en aquella época buscaba, recordarle a la gente a Brigitte Bardot. ¿Por qué? Porque él jugaba con esta cierta idea de una feminidad icónica francesa que le iba a vender al mundo como un producto de consumo. Y en ese sentido, Lagerfeld hace una cosa muy interesante. Es decir, todos los emblemas de Chanel que vimos en la Met Gala, en la alfombra roja, son emblemas que ya estaban más o menos en el ADN de la marca. Es decir, a Coco Chanel le gustaban las camelias y algún vestido tenía algún accesorio de camelia. Le gustaban las perlas, le gustaban las cuentas de colores, le gustaba el tweed. Hizo, por supuesto, la bolsa 245 que tenía el acolchado. Su logotipo, sobre todo para los perfumes o para las tiendas, tenía las dobles C entrelazadas. Alguna vez puso de moda en los años 60 los zapatos con la punta contrastante, blancos con la punta negra. Pero no eran estos gestos repetitivos que Lagerfeld hizo. Lo que hace Lagerfeld al llegar a Chanel en 1983, Chanel es una marca que está totalmente colapsada, es decir, que está vendiendo perfumes en los duty free y ya. Y Chanel dice, a ver, me voy a construir un storytelling de marca, me voy a construir una suerte de mito fundacional a partir de la figura de Chanel con el sombrero de paja, con la cinta negra, y a partir de estos elementos que voy a, convertir en el vocabulario de la marca. El 5, el trébol, la camelia, el acolchado, la doble C entrelazada, el bouclé, el tweed. Y esto voy a hacer que esto quiera decir Chanel. Entonces, a unos diseños que son bastante convencionales, es decir, que son unos trajes sastres bien hechos o unos vestidos de noche bien hechos, lo que hace es ponerles estos motivos todo el tiempo y lo que hace es a partir de eso construir una marca. Yo creo que Karl Lagerfeld lo que sí es uno de los grandes mercadólogos de la historia, no solo de la moda, sino de las industrias de consumo en general. Pero eso
termina siendo un poco triste, y me interesa mucho ver cómo lo viste tú, en la Met Gala, porque lo que uno veía en la Met Gala, pues eran básicamente disfraces. La Met Gala se ha convertido cada vez más en una fiesta de disfraces, con camelias y acolchados y buclés, y digamos sumando a ese storytelling, otras, digamos, como elementos de marca que ha construido Lagerfeld. Choupette, ahorita hablamos de Choupette en un rato, su gata, los anteojos oscuros, es decir, finalmente, pues más que diseño, lo que hay es una serie de elementos de marketing recurrente que lo identifican, un poco lo que dices, Itala, una caricatura, ¿no? Sí, y es que parte a mí la Met Gala, o sea, no se me hace que esté fuera de lugar con el tema. O sea, como se fueron vestidos las celebridades en la alfombra roja de la Met Gala, era muy representativo de lo que Karl Lagerfeld hizo con Chanel. O sea, era disfraces, y lo mismo hacía él. O sea, él tomaba el saco de tweed y lo hacía un disfraz de Chanel. O sea, no lo hacía un diseño, una ropa, o sea, no lo hacía una prenda que tuviera un lenguaje propio. Tomaba el lenguaje, tomaba símbolos del lenguaje de Chanel y los mezclaba y los mezclaba y los mezclaba hasta que perdieran todo el sentido. Y siento que es lo mismo en la Met Gala. O sea, ahorita todo el mundo se fue con su traje, con su corbatita negra y su cuello alto y sus lentes oscuros. Y pues es lo mismo. O sea, es un poco un reflejo de lo que hacía Karl Lagerfeld. O sea, es todo el mundo interpretando a Karl Lagerfeld de manera un poco como disfraz. O sea, el que más se me hizo que quedaba con el espíritu de Karl Lagerfeld fue Lil Nas X. No sé si lo viste. No vi, pero cuéntame. O sea, a mí se me hace que Lil Nas X representó lo que fue Karl Lagerfeld. O sea, como así un revoltijo de diamantina por todos lados y así sin forma, sin sentido. O sea, yo cuando lo vi dije, sí, esto es Karl Lagerfeld, o sea, 100%. Sí, o en el caso que fue tan comentado de Jared Leto con la botarga de Choupette. Sí, o sea, eso era Karl Lagerfeld. O sea. Sí, recordemos de dónde surge Choupette, la gata de Lagerfeld. Digo, hay una gata real que se llama Choupette, por supuesto, que vive con una señora en París que se llama Françoise y que un amigo modelo le dio a cuidar a Lagerfeld un fin de semana y luego ya Lagerfeld no se la quiso devolver o no le encantó devolvérsela y el amigo modelo se la regaló y ya se quedó como su gata muy consentida. Y Lagerfeld, digamos, cuando se tiene que subir al mundo de las redes sociales, cuando entiende que su marca no puede seguir al margen de las redes sociales, encuentra una gran aliada en Choupette. Y entonces consiente mucho a Choupette y le manda a hacer un carrier con Louis Vuitton y le manda a hacer una maletita para llevar sus platitos con Goya y la sube a su avión privado y la consiente muchísimo. Y una mujer que se dedica a hacer marketing de redes sociales, una mujer que se llama, ahorita les voy a decir, Ashley Chudin, en Los Ángeles, en Estados Unidos, decide que puede hacer una gran cuenta de parodia del mundo de la moda a partir de Choupette y que puede convertir a Choupette en un personaje que sea, digamos, un poco como Dame Edna o un poco como Eloís, es decir, estos personajes que al mismo tiempo resultan entrañables y paródicos de un cierto estilo de vida aristocrático y burlarse del mundo de la moda a través de Choupette. Y finalmente Lagerfeld lo ve con buenos ojos e incluso le suministran algunas imágenes para que siga haciendo la cuenta porque sabe que, digamos, crece su marca en redes sociales y Choupette es realmente muy chistosa porque es muy políticamente incorrecta, es decir, porque es otra vez el espíritu de ese Lagerfeld que es aristocratizante, antirrepublicano, cínico, que coquetea con la misoginia, que coquetea con la homofobia, que coquetea con la gordofobia y que al mismo tiempo es muy consciente de estar diciendo provocaciones sin ton ni son al mismo tiempo. Una cosa que también habrá que pensar es Lagerfeld nunca le hizo nada horrible a nadie que se sepa, es decir, nunca fue un maltratador de su equipo, nunca fue un maltratador de modelos, nunca fue un acosador sexual. Lo que le gustaba era decir barbaridades en las entrevistas, barbaridad
y media, y era parte de la articulación del personaje. Choupette es un poco el alter ego de Lagerfeld, ¿no? Y tal, en ese sentido, pues Jared Leto llevaba el atuendo más Lagerfeld de todos, ¿no? Sí, o sea, en ese sentido, de hecho yo también cuando vi el disfraz de Jared Leto fue como, sí, o sea, esto es lo único que puedes hacer en esta pasarela, o sea, si no te quieres ver como todos los demás, te pones el disfraz de Choupette, o sea, porque eso era Lagerfeld, o sea, era como, o sea, a pesar de que dicen que no era o sea, que no se quieren enfocar en él como persona, es imposible, o sea, él era su personaje. Y pues, o sea, y sí es verdad que no tenía, o sea, no tenía fama de ser maltratador de su equipo y justamente en la exposición sacan o sea, los videos de las costureras en donde dicen que es súper buena onda, que no sé qué. Y, o sea, siento que últimamente a los medios de comunicación, pues les encanta juzgar a las personas moralmente por lo que dicen, o sea, no por sus acciones, sino por lo que dicen, y les encanta hacer un escándalo por eso. Y siento que, o sea, pues, no sé, Karl Lagerfeld no es muy diferente de cualquier otra persona que esté en la industria de la moda. Simplemente era mucho más escandaloso. Pero, o sea, yo creo que la industria de la moda necesita ser elitista para existir. O sea, no hay manera de que la moda deje de ser elitista, a pesar de que se enfoquen tanto, por ejemplo, sorprendentemente, hasta en esta exposición de Karl Lagerfeld, trataron de hacer como un discurso para decir que él creía en la moda democrática y no sé qué, o sea, como que al final había una cosa sobre cómo él utilizaba las contraculturas o las subculturas, como el hip hop y el punk y no sé qué. Y entonces eso significa que él creía en la moda democrática. Pero no es cierto. O sea, las modas tienen que venir de la calle y se las tienen que apropiar y las tienen que vender caras y volverlas de lujo. Y de ahí ya, o sea, ya no es democrático. O sea, ahí ya se volvió de nuevo de las élites. Entonces, siento que no es posible, o sea, que la gente siempre se va a quejar de el carácter o las cosas que dijo o su falta de moral o lo que sea, pero en realidad la moda en sí es elitista, o sea, simplemente él no lo escondía. Yo diría que hay, digamos, además, 3 momentos en la moda. Yo diría que hay un primer momento, que es la época de Coco Chanel, de Dior, de Jacques Fath, etcétera, en donde la moda es entendida como una manufactura artesanal de hiperlujo, hiperelitista, que no tiene una relación con la calle. Es decir, Chanel o Dior o Fath no tenían, o Balmain o Lanvin no tenían el menor interés en tener diálogo alguno con la calle. Es decir, podía tener un diálogo con el zeitgeist. De pronto podía decir Chanel, pues yo necesito hacer faldas tejidas para que las mujeres manejen o jueguen tenis. O podía decir Dior, pues ya no estamos en las restricciones militares de la Segunda Guerra Mundial. Hagamos unas crinolinas con muchas telas y volvamos a enfatizar las curvas femeninas. Pero eso es un diálogo de élite. Es decir, Balenciaga, Dior, Chanel, Fath trabajaban de la élite para la élite. Creo que el punto de quiebre viene en los años 60, 70. Pensemos en Cardin, pensemos en Courrèges, pensemos en Mary Quant, pensemos en Bárbara Julaniki en Viva, cuando de pronto estos diseñadores dicen, hay que ver lo que pasa en la calle y hay que retomar lo que pasa en la calle, y ahí viene el proceso que tú describes muy bien, y hagamos a partir de eso un cierto lujo readaptado. Creo que hay un tercer momento, y de ese momento es ejemplar Lagerfeld, en donde lo que dicen los diseñadores, Halston es también muy eso, construyamos marca. Esto sí tendremos mucho talento o no, pero lo que se trata es construir una marca, un logo, y ese logo lo que va a hacer es alimentar 2 tipos de economía. Va a poder vender hiperlujo a un cierto segmento de la élite y va a poder venderle productos de consumo mucho más masivo, el perfume, el accesorio de marroquinería, la mascadita,
a un público que aspira a ese lujo, pero que no tiene para pagar ese lujo. Y creo que Lagerfeld fue clave en la instrumentación de esa visión del lujo. Una de las cosas que también es muy asombrosa es Lagerfeld diseña el logo de Fendi. Es decir, ese trabajo era, por supuesto, un diseñador muy dotado y sí, en efecto, el trabajo que hace con las pieles en Fendi es muy bonito, pero Fendi ya era una gran peletería desde los años 30 y llevaba muchísimos años haciendo hermosos abrigos de pieles. Lo que hace Lagerfeld es inventar la marca Fendi y hacer el logo de las doble Fs entrelazadas y volverlo también una firma de marroquinería, no solo de peletería, y luego una firma de moda. Lo que él hacía era construir marcas y esas marcas, digamos, se volvieron pues, marcas que atendían a dos mercados, el mercado de hiperlujo y el mercado más masivo que compra perfumes y accesorios. Lo que siento es que ya tu generación, digamos los millennials y los centennials, lo que hacen es reaccionar en contra de esa concepción de la moda, que de entrada es poco sustentable, aunque al mismo tiempo en esa misma generación hay firmas como Vetements o como Off-White que pretenden, digamos, ser como muy streetwear y estar en contra de este discurso elitista, pero que, yo creo que tienes razón, son igualmente elitistas, aunque no lo sean en su discurso, sí lo son en términos de su factura y sus precios, ¿no? Sí, y aparte también siento que tenemos que hablar de quiénes eran las élites antes y quiénes son las élites hoy. O sea, las élites antes, bueno, estamos hablando de la gente que va al Met Gala y así. Las élites neoyorquinas de antes eran, o sea, de antes cuando empezó el Met Gala, eran intelectuales. O sea, músicos, artistas, escritores, eran intelectuales. Y había como una, o wannabe intelectuales podía ser. Y había como una aspiración a ser intelectual, a producir arte, hablar de política, aunque fuera superficial, pero había como esa aspiración. Ahora las élites ya no son iguales. O sea, ¿quiénes van al Met Gala ahorita? TikTokers, Kim Kardashian, las Kardashians. O sea, que no estoy diciendo que sea mejor o peor. Simplemente las élites cambiaron. O sea, ahorita ya no hay una aspiración a ser ni siquiera interesante. O sea, hay una aspiración a crear contenido, a crear entretenimiento y, o sea, ahorita ves o sea, puedes meterte a Instagram y ves a las Kardashians, o sea, en el excusado. O sea, ves a las Kardashians así desayunando en pijama con su perro y no sé qué. O sea, como que ya no hay ya hay como una no sé, como que ahorita las élites no sé qué pasó. O sea, como que hay como un cambio de cultura, hay como un cambio cultural en las élites que provoca también estos cambios en el lujo. O sea, por ejemplo, las marcas de lujo, bueno, para mí el Chanel de Lagerfeld, o sea, es horrible. Y también la manufactura ya no es la misma. O sea, en las colecciones de alta costura todavía se usan así como las costureras del atelier y todo eso. Pero en el ready to wear, o sea, prêt-à-porter, o sea, la ropa que te pones así, los pantalones, las playeras y lo que te pones todos los días, a pesar de que pagues muchísimo por las prendas, todas están hechas en China, en Bangladesh, o sea, todas están hechas en los mismos sweatshops que hacen todo lo demás. O sea, no exactamente los mismos, pero están hechos, o sea, definitivamente no son productos de lujo. Lo que están comprando las personas es la marca, pues. Y para mí con el Chanel fueron muy impresionantes. Perdón por la interrupción, pero me acordé dos cosas. Mi madre y mi abuela eran muy devotas de Chanel, entonces tenían mucha ilusión y hicieron, digamos, esfuerzos por ahorrar y comprarse. Mi mamá una blusa Chanel que no le cierra bien, el cuello está chueco y esa blusa está mal cosida.
de siempre. Y mi abuela en algún momento tuvo una bolsa Chanel a la que muy rápidamente se le destejió el cuero que estaba trenzado con la cadena y se le desdoró la cadena. Fue a la tienda y le dijeron, señora, no se preocupe, se la reemplazamos, pero a mí me asombró que productos que estaban, digamos, tan preciados en el mercado, que eran tenidos como productos de excelencia, estuvieran mal hechos, o sea, que la cadena estuviera mal dorada y que la piel estuviera mal trenzada y que la blusa estuviera mal cortada. Y ese fue un momento para mí un revelador de decir, este hombre es un genio, pero es un genio del marketing. Aquí ya no hay una factura artesanal de primera calidad. Y yo creo que eso fue también lo responsable de ese cambio de las élites. Es decir, finalmente esa sociedad de TikTokers, pues es un poco la creación de la logomanía que empezó Chanel en los 80, ¿no, Itala? Sí, claro, porque ahorita todo es, o sea, todo es para las redes sociales. O sea, la gente ya no se compra algo para sentirse rico o para sentirse como que se está haciendo como que está teniendo una experiencia de lujo, sino se compra algo para enseñarlo en su Instagram y después les vale si lo tiran a la basura, les vale si se les rompe. O sea, el punto es que se vea de lujo, aunque no lo sea. Eso es lo que hace que Lagerfeld todavía sea relevante. Es decir, finalmente al celebrar a Lagerfeld la Met Gala y al celebrar a Lagerfeld el Costume Institute, lo que están celebrando es en alguna medida el espíritu de los tiempos. Pues yo creo que sí. O sea, de hecho eso es lo que decía al principio de la exposición. Decía, Karl Lagerfeld fue como la base de este modelo de diseñador empresario que hoy es, o sea, que hoy es ¿cómo se dice? Que hoy, o sea, que hoy es lo más común. O sea, que el diseñador de hoy está basado en Karl Lagerfeld. Y siento que no importa mucho ahora si eres buen diseñador, si no eres buen diseñador. O sea, al final yo he ido a otras exposiciones del Met, del Costume Institute, y o sea, la ropa no es tan buena la que exponen. La ropa que es buenísima, la que está increíble, es cuando es histórica. Esa sí es increíble. Pero cuando exponen cosas de un diseñador de hoy, no está tan padre. O sea, te acercas y se ven las costuras mal hechas, los terminados no están tan bien. O sea, de hecho, lo que a mí no me gusta nada de Karl Lagerfeld son sus terminados. O sea, según yo era pésimo para escoger terminados. O sea, terminaba los vestidos, o sea, hacía un vestido así que estaba ok y lo terminaba con así un encaje horrible o con un 10 o algo así que se veía horrible. Y siento que muchas veces, por ejemplo, la exposición de Karl Lagerfeld está patrocinada por Chanel, por Fendi, por Karl Lagerfeld, obviamente. Y siento que muchas veces las cosas que se exhiben ahora y también las cosas que ahora están como, por ejemplo, en Fashion Week o cosas así, no están ahí porque haya una calidad de diseño o porque sea algo innovador. O sea, están ahí porque tienen contactos, porque tienen dinero y porque, o sea, pues sí, porque pagas para estar ahí. O sea, le das dinero, por ejemplo, si le das dinero al Costume Institute, te van a hacer una exposición. O sea, yo creo que y también es como una cosa que se retroalimenta, porque si las marcas le dan dinero, les hacen una exposición, se vuelve trendy porque todo el mundo en el Met Gala se viste así y luego todo el mundo toma fotos, ve las fotos en Instagram, todo el mundo va a seguir usando esas marcas y ya no hay un conocimiento de lo que realmente significa algo bien hecho, algo de lujo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además incluso aportaré a ese fenómeno. El Metropolitan Museum of Art es un museo que está financieramente emproblemado siempre. Es decir, es un museo que siempre está
buscando lana que depende de sus patronos y de sus patrocinios. En Estados Unidos no hay presupuestos públicos para los museos y el ecosistema, digamos, de los museos además se ha transformado mucho porque hay una guerra de cifras, no solo de cifras monetarias, sino de cifras de asistencia de público. Entonces los museos necesitan hacer exposiciones que resulten atractivas a grandes audiencias, y el caso de las exposiciones del Costume Institute, de una exposición como la de Lagerfeld, digamos, entran muy en esa lógica. Y por supuesto, pues ahí la participación, lo que puedan aportar marcas como Chanel o como Fendi o como Lagerfeld mismo o como Chloé, pues va a ser muy importante. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, hay una cosa en la que discreparía, o a lo mejor no discrepamos, sino que nada más no lo has dicho. A mí me parece importante Lagerfeld en la historia de la moda. A mí me parece que es digno de una retrospectiva. Nada más no me parece importante como un diseñador. No me parece un gran diseñador. Me parece importante como un fenómeno de marketing que transformó la historia de la moda. En buena medida para mal, pero sí, digamos, me parece un hito en la historia de la moda. En ese sentido, no es digno de una retrospectiva, no porque sea maravilloso, sino porque es relevante. O sea, yo creo que la retrospectiva, o sea, una retrospectiva así para ver sus vestidos, bueno, a la gente que estaba ahí les encantó. O sea, yo estaba escuchando a todos como, wow, qué padre. Y yo estaba pensando así de, no, esto está horrible. O sea, horrible. A mí se me hace horrible. Pero a la gente le gusta. Yo creo que, en mi opinión, si yo tuviera que organizar una exposición sobre Karl Lagerfeld, no la hubiera enfocado en lo que, como la enfocaron en esta ocasión, porque ahorita hicieron la exposición sobre qué increíble sus diseños, cómo los dibujaba y mira cómo quedaban, y tú ves el dibujo y el dibujo te lo imaginas así increíble, y cuando ves la pieza final, o sea, parece, no sé, parece como que la compraste en Forever 21, o sea, está horrible. Y no, de verdad, yo me estaba riendo, o sea, yo estaba como, no puedo creer que esto esté en un museo. O sea, tienen razón al principio de poner fashion does not belong in a museum, porque no pertenece en un museo para nada, o sea, pero yo creo que es muy interesante. Sería muy interesante, no sé, tal vez hacer un estudio sobre Karl Lagerfeld, o sea, un ensayo donde estudies el fenómeno Karl Lagerfeld en la historia de la moda, o el fenómeno justamente de la logomanía. Muchas cosas son interesantes acerca de él como una persona, como personaje histórico, por así decirlo. Pero no se me hace que sea muy interesante, o sea, no se me hace que sea tan relevante, o bueno, es relevante porque trabajó en Chanel tantos años y porque pues sus diseños fueron producidos por tantos años y obviamente cambiaron la moda. Pero yo creo que es más interesante, pues sí, como una figura histórica y sobre todo con una perspectiva crítica. O sea, a mí no me gusta que nada más te pongan las cosas y te digan, ay, mira, qué maravilloso, cuando todo el mundo, especialmente que los que están en el Costume Institute, obviamente se dan cuenta que están horribles. O sea. Ahí lo que tiene que ver es el patrocinio de marca. Es decir, exacto. Como a Fendi o a Lagerfeld o a Chloé, los diseños que hacía tu gurú están horribles. Entonces, es por eso que el discurso va en ese sentido. Ahora, yo en ese sentido quisiera insistir en otra cosa. Yo no creo, yo oigo todo el tiempo, terminé enervado viendo The View, en donde estaban las buenas señoras de The View diciendo, no, es que Lagerfeld era un genio y hay que apreciar el arte aunque el artista sea maligno. A mí ni el artista me parece maligno, ni el arte me parece tal. Es decir, me parece que Lagerfeld era un genio de la mercadotecnia y eso me parece eminentemente respetable y necesario. Y me parece que parte de su genialidad mercadológica era su personaje tóxico que amarraba perfectamente con ese discurso. No me parece que haya que apreciar el arte
de Lagerfeld a pesar de su personaje. Me parece que el arte de Lagerfeld es en buena medida su personaje. Me parece que junto con la camelia, el canotier y el acolchado y el abanico y la coleta están las declaraciones tóxicas de Lagerfeld. Yo creo que él se divertía recreando ese personaje deliberadamente aristocratizante y cínico. ¿No lo crees un poco así? Sí, o sea, yo creo que más bien él no tenía vergüenza, o sea, y obviamente cuando tienes tanto poder, no tienes que pensar en si te van a correr o no, o sea, eres Karl Lagerfeld. Y creo que, o sea, justamente creo que todas esas, o sea, todas las quejas que hace la gente hacia hacia las personas como Karl Lagerfeld, o sea, como gente que tiene controversias, son justamente lo que quiere la industria de la moda, porque la industria de la moda es una de las industrias más dañinas para el, ¿cómo se dice? O sea, ecológicamente dañinas. Tienen, o sea, no sé, creo que son responsables para un 35% de los microplásticos que hay en el mundo y no sé qué 20% de la contaminación del agua y, o sea, cosas tan simples como un par de jeans son súper dañinos, o sea, gastan así 20 litros de agua por jeans, por cada pantalón, o sea, así muy, 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 muy dañino para... Y también es muy... Hay como una gran explotación de los trabajadores de la industria de la moda, sobre todo porque ahorita toda la moda se produce en países donde la mano de obra es muy barata y donde no hay como tanta supervisión de los derechos de trabajadores. Y siento que todos estos problemas que son problemas de verdad, o sea, problemas reales que tiene la industria de la moda, como que se ven opacados por este tipo de problemas, entre comillas, morales, de, ay, ¿por qué Chanel tiene un director creativo que es gordofóbico? ¿O por qué esta marca, por qué dijo esto? ¿Por qué no lo corren? A ver, obviamente no lo van a correr. Les está dando su entretenimiento para que no estén viendo esta otra parte que es el problema real. O sea, es justamente ese es la premisa de... Bueno, eso es como una adaptación de la premisa de Manufacturing Consent de Noam Chomsky. O sea, los medios ponen el debate para que las preguntas que realmente se tienen que estar preguntando no se escuchen. O sea, te dicen, no sé, Karl Lagerfeld debería tener una retrospectiva en el Met Gala o no. Y todos, sí, no, sí, porque no sé qué, no, porque no sé qué. Y mientras tanto, la pregunta de el Met Gala debería de existir, o sea, o las marcas de moda deberían tener tanto poder, deberían tener deberían contaminar tanto, debería de existir la moda todavía en el sistema con el sistema con el que existe, como preguntas que realmente importan y sobre todo que nosotros, pues no sé, o sea, como que la gente no se imagina un mundo sin la moda. O sea, porque simplemente el hecho de que estén diciendo Karl Lagerfeld debería ser el tema del Met Gala o no, quiere decir que todo lo demás está aceptado. O sea, como que quiere decir como nuestro problema, así como es la oveja negra. No es la oveja negra. O sea, es exactamente un producto de todo lo que está detrás, de todo lo tóxico de la industria de la moda. Déjame hacer el abogado del diablo estando de acuerdo contigo. Es decir, esas discusiones necesitan ser dadas y no están siendo dadas en los medios de comunicación.
Pero el que el Met decida hacer una retrospectiva de Lagerfeld y la Met Gala se le sea dedicada a Karl Lagerfeld, no lleva en última instancia a que tú y yo estemos teniendo aquí esta conversación. Es decir, no finalmente pone en la mesa temas lo suficientemente contenciosos para terminar en última instancia redundando en conversaciones relevantes que no necesariamente están siendo tenidas. Porque si la retrospectiva no hubiera sido de Lagerfeld, si no hubiera sido de un diseñador súper ecológico y buena ondita que hace todo bien y que trabaja con artesanos de pueblos originarios y es respetuoso, etcétera, pues a lo mejor no estaríamos teniendo esta discusión. Es decir, creo que poner en el mapa figuras problemáticas lleva a tener discusiones problemáticas y que las discusiones problemáticas son útiles, ¿no? Pues yo creo que de cualquier manera, o sea, no, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que de cualquier manera habría una discusión problemática, porque cualquier cosa que hagas, siempre va a haber alguien que va a decir, pero no dijiste esto, o como si por ejemplo, el Met Gala, creo que fue 2021 de American Fashion, o creo que fue 2021. Yo escuché un podcast de historiadoras de moda que estaban diciendo como, no había suficientes diseñadores indígenas en la exposición, solamente había 3. Y yo, o sea, esto hace, no sé, 3 años no les habría importado, o sea, ni lo habrían mencionado. Y siempre, o sea, dan un pasito para adelante y siempre va a haber así como alguien que se esté quejando de que son problemáticos, son tóxicos, o sea, siempre va a haber una discusión por cosas triviales, o sea, triviales como si dijo, si no dijo, y si le gusta esto, si no le gusta esto, si le cae bien esta persona o no. Y siento que, o sea, yo sí creo que justamente el hecho de poner a alguien problemático va a beneficiar a la industria porque la industria no quiere que estemos hablando de otras cosas. O sea, no quiere que estemos hablando de todos los otros problemas que realmente son importantes. O sea, que realmente, o sea, si tú dijiste algo que fue hiriente para alguien, sí, tal vez es importante para esa persona, pero no creo que le vaya a cambiar la vida. En cambio, si tu marca está contaminando el agua, como está mal hecha, todos están tirando la ropa después de 2 meses de que la usan y toda esa ropa que está hecha de poliéster se vuelve microplásticos. O sea, todo eso se me hace mucho más relevante, pero eso no se está cuestionando. ¿Por qué? Porque están todos estos cuestionamientos morales como de una cortina, o sea, una cortina tapando todo lo que está detrás para que la gente se esté peleando por cositas en vez de ver el problema real. Esa es la pinche complejidad de la cultura contemporánea, me temo, Itala Aguilera. Gracias por habernos acompañado este día, en esta ocasión, en la pinche complejidad, y te ofrezco que vayamos explorando esos temas porque en efecto la industria de la moda es un fenómeno fascinante y preocupante desde muchas perspectivas, desde la ambiental, pero también desde la sociológica, desde la cultural, y me gustará seguirlo explorando contigo y con otros interlocutores. Como tú eres una crítica del sistema, ya no tienes presencia en redes sociales, ¿es correcto? Exacto, ya no. Ya. ¿Quieren ustedes saber más de Itala Aguilera? Pues tendrán en este momento, por ejemplo, tiene una residencia en Governor's Island, en donde está haciendo un proyecto de artes visuales, y si andan por Nueva York, pues dense una vuelta por ahí, porque en el mundo digital no la van a encontrar. Yo, que sí soy un cínico irremisible como Karl Lagerfeld, sí tengo un Instagram, que es Nicolás Alvarado Lector, ahí me pueden encontrar y pueden escuchar este podcast en
todos los lugares en donde habitualmente siguen podcasts como Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, YouTube, etc. Soy Nicolás Alvarado, soy un hombre chaparro y feo, y esto fue La Pinche Complejidad.